Hola, ¿cómo les va? Esperen que me acomodo un poquito el micrófono que está medio caído. Bueno, ¿cómo les va a todos? Otro programa más, otro día más, en que espero cumplir con lo que les dije hace dos programas. Vamos a empezar con lo que venía anunciando, que es hablar del síndrome de Peter Pan. Cuando hablamos de Peter Pan, bueno, yo por si alguno no vio la película o no leyó el cuento de Peter Pan, en realidad el cuento de Peter Pan es de un niño que volaba eh, y que vivía en una isla que se llamaba Nunca Jamás. Y en esa isla había muchos niños abandonados, ¿sí? Perdidos, en realidad no abandonados, perdidos. Y él era como el líder de esos niños perdidos. Pero en realidad la historia de Peter Pan es que él seguía en esa isla porque él quería ser eternamente niño y tenía la capacidad de volar. Eh, Él era como líder con los niños, pero el mundo adulto no le gustaba y no quería crecer. Toda esta introducción se las digo de por qué se llama el síndrome de Peter Pan y de cómo vamos a aplicarlo después, porque hoy vamos a hablar también, como pasó el Día del Padre, y tuve varios pacientes hablándome de cómo pasaron el Día del Padre. Entonces dije, bueno, lo voy a anexar porque uno de los perfiles de padres es este, el síndrome de Peter Pan. Pero bueno, volviendo a Peter Pan, la historia es esta. Él era un niño que no quería crecer, de hecho decían que conservaba sus dientes de leche todavía, y un día volando va a la casa a una casa donde había muchos hermanitos y estaba Wendy, que era la hermana mayor, que le contaba cuentos a sus hermanos y a él le encantaba Wendy, entonces la convence de que se vaya volando con él a la isla de Nunca Jamás para que le contara cuentos a los chicos allá, incluyéndolo a él, ¿no? Es como que buscaba una mamá que fuera allá. Y Wendy acepta. Bueno, a todo esto Peter Pan está con Campanita, que es una hadita que lo acompaña en todos lados. Bueno, cuando van allá, eh, el Campanita les tira un polvo mágico, entonces todos los niños, Wendy y sus hermanos, pueden volar y así es como van ellos a la isla esta de Nunca Jamás. Bueno, más allá de eso, esta es la introducción para ver por qué a ciertas personalidades les decimos el síndrome de Peter Pan. Porque justamente son las personas que esto es aplicable, si bien después vamos a hablar de los tipos de papás, esto es aplicable de cualquier manera a mujeres también. Cuando hablamos de síndrome de Peter Pan, vamos a hablar de personas que se quieren mantener en una infancia permanente, personas que no quieren crecer, inmaduros. Hablamos de personas que no quieren asumir responsabilidades, ¿sí? Pero personas adultas, a veces de 40, 50 años, 30, ¿sí? Que ya tendrían que asumir ciertas responsabilidades, pero ¿qué pasa? No les gusta. O sea, no les gusta crecer, no les gustan asumir personalidades, responsabilidades, todo lo que son desafíos que le puede poner la vida, le esquivan, le huyen, porque obviamente no tienen ningún interés en comprometerse con nada. Son las típicas personas que te dicen, yo no me voy a casar, no voy a tener hijos. Porque claro, todas esas cosas es de responsabilidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de personas así, hombres o mujeres, nos vamos a encontrar que la mayoría viven con los padres. No solo viven con los padres, sino que por ejemplo, no se van a vivir solos, aunque tengan la edad y aunque tengan económicamente puedan hacerlo, porque mamá les lava la ropa o les hace de comer o están calentitos en su casa.
y tienen todo servido. Entonces, obviamente, son personas que a veces hay que ver también, porque después voy a hablar yo un poquito de lo que es el síndrome de Wendy. Cuando hay un Peter Pan, o sea, una persona inmadura, suele haber una Wendy. Una, digo, porque Wendy, el personaje, era una mujer, pero puede ser un hombre el que hace de Wendy. O sea, ese personaje que elegimos para que nos cuide, nos proteja, funcione como mi mamá o como mi papá. ¿Mm? Que después vamos a hablar del síndrome de Wendy. Pero acá hablamos del síndrome de Peter Pan. ¿Qué pasa con ellos? Ellos viven pendientes de ellos mismos. Es muy raro que se den cuenta de lo que le está pasando al otro, aunque esté al lado. Por ejemplo, en un clan familiar, no sabe si hay problemas, si papá y mamá se pelean, si la mujer tiene un problema, si los hijos tienen algún problema. No se dan cuenta porque en realidad están siempre pendiendo de su ombligo, mirando su ombligo y cubriendo sus necesidades. Que a veces, bueno, esta es una función muy de los niños, y en los niños no lo vemos mal. Porque bueno, es lógico, los chicos demandan, quieren enseguida todo rápido. El problema es cuando lo vemos en un grande. Y lo vemos siempre, y lo vemos que no crecen, y lo vemos que se cuelgan de todo el mundo. Entonces, esas son personalidades que evidentemente hubo alguien o una Wendy, a veces, no siempre se da este caso, de que les apañó esas conductas. Yo no me acuerdo en cuál de los programas era, que una señora, pero igual no se explayó mucho, pero decía como que había estado con sus hijos, uno le había fallecido y otro dijo que lo cuidó hasta los 50 años. A ver, no sé, no me puedo meter en la vida de otros, pero parecía como que esa señora lo había tenido al hijo dentro de su casa hasta los 50 años. O sea, ¿qué pasó ahí? En 50 años no pudo despegar, ¿no? A veces también las mamás por ahí sobreprotegen mucho y demás. Pero bueno, ¿qué les pasa a los de síndrome de Peter Pan? No enfrentan desafíos, esquivan todo tipo de dificultades, mienten mucho, porque en realidad tienen que vivir justificándose de por qué no hacen. No hacen. Por ahí no estudian, por ahí no trabajan, por ahí uno les dice haciendo un trámite en el banco, no saben hacer un trámite, buscan que otros se los hagan. Muchas veces en una pareja, porque vamos a suponer que logran hacer una pareja, porque a veces hacen pareja y hacen familia, ¿eh? Pero, a ver, lamentablemente el síndrome de Peter Pan casi siempre se da en los hombres, ¿no? Entonces busca, igual en las mujeres también, pero mayormente se ven los hombres. O se nota más en el hombre, porque como culturalmente tenemos la imagen de que el hombre es el que protege y el hombre es el que, digamos, el que va a traer el sustento a la casa, aunque hoy trabaja la mujer y el hombre, tenemos esa imagen. Cuando ese hombre no juega ese rol, es muy notorio, ¿sí? Porque en realidad es como, ¿qué dice ahí, perdón? Ah, Estela, perdón, yo sin lentes no veo nada. Hola Estela, buenas tardes. Esa persona va a buscar, ese hombre va a buscar en la mujer una mamá. Va a hacer que la madre, o sea, que la esposa funcione, bueno, los hijos obviamente no se va a hacer responsable de los hijos. Va a esperar que ella solucione todos los temas. Porque no se quieren hacer cargo de nada. Por eso ellos dicen, bueno, no, casarme no, tener hijos no, porque es como mucha responsabilidad. Y si tuvieran hijos, se van a encargar de que los demás se hagan cargo, porque no se pueden hacer cargo. Y tiene que ver con el madurar. Tienen que ver con que hay que ver por qué, o se tendrían que preguntar qué les asusta de madurar. ¿Qué creen que significa ser grande, ser responsable? A veces les asusta la palabra, ¿no? No, responsabilidades, no. El mundo adulto,
Y eso muchas veces tiene que ver, y yo siempre lo digo, ¿no? Tiene que ver con, vieron que cuando uno es chico, quiere ser grande. Entonces, ¿qué nos dicen los mayores? Siempre dicen lo mismo. Ah, espera a ser grande, vas a ver lo que es. Un niño que es un poco sensible no quiere ser grande, pues si cuando es grande le huye a estas cuestiones, ¿no? Acá se forman los Peter Pan. Entonces, normalmente son personas que no toman decisiones, lamentablemente no toman decisiones. Y el problema es que cuando no toman decisiones y no se pueden proyectar, son personas que, por ejemplo, en una reunión o en un cumpleaños, cuando cada uno habla, che, ¿y vos qué estás haciendo? ¿Y vos qué hiciste? No, yo me casé, no, yo tengo este trabajo, no sé, yo me recibí de abogado, por decir algo. Ellos nunca tienen que aportar, qué decir, porque no tienen logros. Y no tienen logros porque no han hecho nada. O sea, ahí es donde por ahí se dan cuenta, ¿no? En una reunión, en una cosa grupal, cuando cada uno habla de su vida o de sus cosas. Entonces, en el fondo, una vez alguien me dijo, bueno, pero son re graciosos, ¿viste? No es muy gracioso, porque, a ver, el que tiene el síndrome de Peter Pan, que no quiere madurar, la pasa bien un tiempo, pero en realidad no puede tener amigos, reales amigos, porque siempre va a demandar, no va a dar. Va a ser el que a un amigo lo planta, va a ser el que por ahí el amigo dice, cuento con vos, sí, sí, y después le da igual si cumplió o no cumplió. Y lo mismo va a pasar con su pareja o con los compromisos que tenga a nivel laboral, estudio, en un grupo de trabajo, lo que sea, no cumplen. Y en realidad no les importa mucho, pero porque no tienen el sentido de lo que es ser amigo, de lo que es una responsabilidad. O sea, para ellos es natural y siempre van a tener una excusa en donde esconderse de por qué no hicieron una cosa u otra. Es más, muchas veces pasa que, por ejemplo, si ellos se mandaron una macana o no hicieron algo que se les encomendó que hicieran, o algo que se sobreentiende que era responsabilidad de ellos, lejos de pedir disculpas o de, no, al contrario, tienen la habilidad de dar vuelta a las cosas e ir directamente. Si uno está con un Peter Pan, lo más probable es que si se mandó alguna macana muy grosa y uno lo escucha, pero ¿por qué hiciste eso? ¿Cómo? Va a pegar la vuelta de tal manera, porque tienen mucha habilidad para esto, que va a terminar siendo culpa del otro lo que hicieron. O sea, ellos no se van a hacer responsables. Es como llevado a otro plano, ¿no? El que se choca con la mesa y dice, ah, esta mesa que estaba en el medio. ¿La mesa? No, uno se chocó con la mesa. Pero bueno, esto es más o menos así. Ellos no se pueden hacer cargo de lo que pasa y siempre se ofenden. Tienen mucha soberbia a veces, porque están convencidos de que el mundo, la gente, su entorno, los tiene que contener, tienen que funcionar de papá y mamá. Siempre están buscando un papá o una mamá. También son las mujeres que por ahí buscan un papá en la pareja, no un hombre. Vieron que antes muchas mujeres decían, bueno, cuando me case por fin dejo de trabajar, o no, estoy esperando casarme para que me mantengan. ¿No? Esto es muy de no querer crecer. Pero ya les digo, muchas veces se da más en el hombre que en la mujer. Pero esta inmadurez importante también hace que haya muchas frustraciones, porque así todos tienen hijos, forman parejas y tienen hijos. Y traen muchas frustraciones con los hijos, porque supongamos que en una pareja así, la mujer, si el inmaduro es el hombre, y la toma como una mamá, cuando tienen hijos, la mujer puede apañar esa conducta en el hombre, o no, lo elige, si es una Wendy, lo va a apañar, pero los hijos no. Y los hijos cuando crecen los enfrentan.
a los padres. Y a veces le dan lecciones de vida duras o charlas muy duras a la persona que es inmadura en la pareja. Entonces, es que tampoco consiguen una buena relación con los hijos. La buena relación de los papás Peter Pan es mientras son chicos. Porque mientras son chicos juegan con sus hijos. Juegan. No se hacen cargo, solo juegan. Entonces, cuando nosotros vemos ese perfil de papá, vamos a ver que cuando esos chicos crezcan y le recriminen o le digan algo de su personalidad, porque se van a terminar dando cuenta de esa inmadurez, lo más probable es que este síndrome de Peter Pan caiga en depresión. Por eso digo, no es gracioso, porque en realidad caen en depresiones muy grandes. Porque llega un momento que nadie puede en la vida esquivar todo el tiempo el no hacerse cargo de nada. No se puede. Ni se puede ir zafando. Porque lo que hace Peter Pan es tratar de que otros hagan lo que tienen que hacer. Que otros se responsabilicen o hagan lo que tienen que hacer. ¿Qué otras características hay? Bueno, obviamente socialmente no tienen buenas relaciones con nadie. Terminan solos, porque nadie quiere tener al lado un amigo que te falla, o alguien que está todo el tiempo al cohete porque no trabaja, no hace nada. Entonces socialmente quedan como aislados. Se relacionan mucho, sí, con gente menor, porque no se pueden relacionar con el mundo adulto. Aunque les parezca mentira y sean grandes, no se pueden relacionar con el mundo adulto, porque no tienen tema de conversación, porque esa es otra cosa, tampoco se van a estar ni actualizados de las cosas que pasan, no van a tener interés en nada. Para ellos la vida es un juego, todo es un juego. Entonces, ellos siempre van a querer buscar eternamente una Wendy o un papá y una mamá en los demás. Les cuesta muchísimo dar afecto, muchísimo. No digo, con esta frase que les voy a decir, no digo que todos los que hacen esto son inmaduros como papás, pero vieron esos padres que dicen, le dice al hijo, abrázame, acurrucame, haceme esto, ¿no? Como si se pusieran en el rol de hijo. Y a los hijos les encanta eso, cuando son chiquitos, ¿no? Ay, papá me pide que yo, o a mamá me pide que yo la abrace. Les encanta, porque son como protectores, se sienten en un rol importante, pero llega un momento que eso se acaba. Ellos no entienden por qué el mundo los critica. Fíjense todas las cosas que les pasan en la cabeza. No entienden por qué el mundo los critica, porque para ellos la vida que llevan está bien. Ellos ven como que el mundo adulto, qué gana de complicarse, si se puede vivir mejor. La verdad que no es así. Ellos suelen, cuando no les queda otra, ante una circunstancia de la vida que tienen que resolver algo, suelen resolver en forma muy fantasiosa. Suelen resolver sin, no sé, tiran ideas que vos decís, no, pero no se puede resolver de esa manera. Porque es su mundo, o sea, fantasear, es un mundo infantil. Buscan soluciones incluso temporales que no sirven, que no resuelven. En realidad suelen ser, si uno los ve desde afuera con todas estas características, suelen ser muy egoístas. Porque en realidad solo miran lo de ellos mismos. Ustedes fíjense que hay, volviendo a esto que les decía, si una criatura hace esto, nosotros no decimos que egoísta. Son chicos, está bien, quiere que les prestes atención, que estés con ellos, pero cuando son grandes, y sí, son muy egoístas porque no dan, espera que los demás le den. Entonces por eso es que se quedan solos. A la larga se quedan solos. Entonces son los eternos, no solo inmaduros, sino dependientes emocionalmente de otros y dependientes económicamente. Porque no se pueden sustentar. Es como si uno le dijera a una criatura de 5 años, bueno, de acá más independizate y empezá a trabajar. No se puede, pero en un adulto sí se puede. Y cuando ese adulto no lo hace, tiene que
depender de alguien económicamente. El problema es que los que sufren del síndrome de Peter Pan no les interesa depender, o sea, no tienen ese orgullo de depender. Bueno, sí, dependo económicamente de otro, no me importa. No les importa. Por eso digo que miran mucho su propio ombligo. Viven siempre buscando cosas fáciles en la vida. Que esto lamentablemente se da muchísimo ahora. Yo atiendo muchos adolescentes, o no tan adolescentes, ¿no? Que por ahí se plantean, lo he escuchado mucho esto en los chicos, que me dicen, por ejemplo, no sé qué carrera seguir, la verdad que no sé, porque todas las carreras son re largas, 3 años. 3 años, para mí una carrera de 3 años es recorta, al contrario, hay carreras de 5, 6 años, 7. 3 años les parece larga, buscan algo de un año, de algo rápido y fácil. Esto es muy típico de algún síndrome de Peter Pan que por lo menos intenta estudiar. Pero esto de buscar la cosa muy fácil es lo que hacen los Peter Pan. Hola, me atraen las flores, ¿por qué será? ¿Quién dice? Paco Puerto. No sé, está genial que te traigan las flores, me parece bárbaro. Estar en contacto con la naturaleza, Paco, siempre es lo mejor que puede haber. Son inseguros. Todos aquellos que sufren del síndrome de Peter Pan en realidad son inseguros, obviamente, porque si no se quieren hacer cargo, si no quieren responsabilizarse, es porque le tienen miedo a enfrentar desafíos. Ellos son cero tolerancia a la frustración. Porque claro, es como los chicos no les sale una cosa y oh, yo quiero. Ellos son igual, cero tolerancia a la frustración. Aparte que no se esfuerzan mucho por lograr cosas. Y si se le complica mucho, ya está. O sea, no, ellos quieren las cosas rápidas. Hay toda una sintonía ahora en el mundo con la cosa rápida. Pero aplicada en este síndrome, no es buena compañía. Es bastante complicado. En el fondo les gusta que los admiren, que los aplaudan, les encanta que la gente diga, uy, qué bárbaro, les encantaría que les digan, qué bueno lo que hiciste, pero el problema es que no hacen nada, yo después hice una lista de consejos para darles a los que sufren de este síndrome, porque en realidad no la pasan bien, aunque parezca. No la pasan bien porque hay hay baja autoestima, hay inseguridad, hay miedos que los disfrazan con mentiras, los disfrazan con justificaciones. Quisieran madurar, pero no pueden. Le tienen miedo a la palabra madurar, le tienen miedo a la palabra responsabilidad. Entonces no logran nada. Es lo más frustrante. Llegar a los 40, a los 50 y decir, no he logrado nada en mi vida. ¿Y por qué? Y porque no hice nunca nada. Esto es lo que les pasa. Por eso les digo que un síndrome de Peter Pan no atendido a tiempo va a terminar en una depresión severa. Por eso tiene que en terapia lo que se trabajaría es por qué no quieren madurar, por qué no se quieren responsabilizar. Disparadores hay varios, porque fíjense que yo les estaba diciendo recién esto de cuando éramos chicos que nos decían, van a ver cuando sean adultos, ya van a ver, ¿no? Como, ¡ah! Parecía que ser adulto era la peor tragedia que te podía pasar. Son muy huidizos. Cuando hay algo que ven una situación difícil, acá hay que ponerse las pilas, hay que hacer algo, ellos huyen de esas situaciones. Olga, ¿qué dice? Claudia, qué felicidad, qué bueno, puedo verte, soy Olga. Pudiste entrar, Olguita. Bueno, genial, me encanta. Empezamos hace un ratito nomás, pero bueno, me encanta que pudiste entrar por fin. En realidad, este tipo de personas tienen que saber, primero y principal, habría que decirles, aunque ellos se ríen si uno les dice esto, no pueden volar como Peter Pan. Peter Pan es un cuento, pero es un cuento con mucha enseñanza, como la mayoría de los cuentos. Algún día les voy a explicar la enseñanza que hay detrás del cuento de Pinocho. Peter Pan también hay una enseñanza, ¿no? De por qué no queremos madurar. Hay que madurar. Hay que entender que no somos Peter Pan, que es divino el cuento, pero no somos Peter Pan, no podemos volar y tenemos que enfrentar desafíos. Nos guste o no, porque la vida nos lo va a poner adelante en forma continua y no podemos estar huyendo siempre. Hay que asumir responsabilidades. Ellos muchas veces tienen miedos
a no ser aceptados y en realidad suelen no ser aceptados por estas mismas cosas que les estoy diciendo. Las flores nos hablan, dice Paco. Sí, por supuesto. Por eso Bach, de alguna forma, conectan con nosotros. Por eso Bach hizo su sistema. También tienen mucho miedo a estar solos. Mucho miedo a estar solos. Como los niños. Entonces, fíjense que yo lo que les describo es lo mismo que a un niño. Al niño no le gusta estar solo. Quiere que esté alguien para contenerlo. Porque si pasa algo, ¿qué hacen? Si no saben resolver. Bueno, mienten, que ya les había dicho. Quieren tener todo sin ningún esfuerzo. Siempre culpan a los demás de los errores. Ellos nunca son responsables ni siquiera de lo que hacen mal. Bueno, esto ya se los había dicho, que se interesa solo por ellos. Les cuesta mucho mantener la palabra. No son por el mismo tema del compromiso. Pueden prometer y después no lo cumplen. Entonces la gente ni siquiera les tiene confianza. Y como encima mienten, menos. Les suele preocupar mucho el aspecto físico, o sea, el que dirán, cómo estoy, cómo no estoy, cómo me ven, ¿no? Lo superficial, fíjense, es lo superficial. A veces son muy arrogantes, que se los decía hoy, tienen mucha soberbia y suelen tener problemas con las adicciones. Las adicciones que más utiliza el síndrome de Peter Pan es alcohol, drogas o comida. Porque es la única forma que pueden enfrentar una sociedad. Es la única forma que pueden enfrentar el mundo adulto. No porque vayan a ser adultos, pero por ahí se dan coraje, como tienen una base de baja autoestima, por ahí se dan coraje para hacer cosas. Pero el problema es que caen en adicciones fuertes. Y después, bueno, por supuesto, como les dije antes, pueden caer en depresión. En realidad, el consejo mayor que le podemos dar es que suelten ese Peter Pan y empiecen a resolver. Ahora que ya hablé más o menos de lo que es Peter Pan, vamos a hablar poquito de Wendy, así podemos pasar a lo que son los tipos de papás, porque hay papás con este síndrome de inmadurez, ¿sí? Y mamás también. Pero hoy vamos a hablar de los papás, porque pasó el Día del Padre y quiero ver si encajan los perfiles de papás que me han comentado en terapia. Bueno, Wendy, ¿qué es? Este perfil que yo les decía, Wendy es la mujer o el hombre que está para servir al otro, que siempre va a poner al otro por delante y ella después, las necesidades del otro están primero. Suelen tener, como Wendy en el cuento de Peter Pan, ese instinto maternal de querer proteger a todo el mundo. Siempre son las salvadoras, como lo hacía Wendy en la película con Peter Pan. Ellos salvan a su pareja, salvan a... realmente no la pasa bien Wendy cuando sienten que no cumplieron con esa misión. Se tienen que justificar si, ay, te pasó esto y yo justo no estaba ahí con vos. En vez de dejar que ese Peter Pan resuelva. No, va a estar ahí diciéndole, ay, no estaba con vos para ayudarte como siempre. Porque también Wendy necesita ser reconocida. Y a veces lo hace desde ese lugar. Wendy no acepta que no la acepten. Fíjense cómo son dos personalidades que necesitan ser aceptados, que necesitan ser aprobados, pero desde dos lugares distintos. Uno desde la cómoda, estoy acá, que me atiendan, que me hagan las cosas, y Wendy desde, ay, yo te salvo, yo soy la salvadora. Entonces, claro, este es mi logro. Y en realidad no está bueno porque estamos alimentando un inmaduro y no debería ser. ¿Qué consejos? Esta es la lista que yo les quería decir. ¿Qué consejos le daría yo a que tiene síndrome de Peter Pan? Afrontar los miedos. ¿Miedo a qué tienen? A ser adultos. O sea, cuando dejamos la niñez, es tan genial todo lo que nos queda en el mundo adulto. Hay tantas otras cosas que podemos hacer. Y ser adulto no es, como me dijo alguien alguna vez, y el niño interior, escúchenme, el niño interior sigue estando. O sea, yo me considero una adulta responsable. Asumo mis responsabilidades, asumo los retos que me da la vida. De hecho, soy muy de emprender cosas. No, a mí no me para nadie. Cuando yo digo voy a hacer una cosa, la hago. Y si la hago mal, pido disculpas.
O sea, yo reconozco mis errores y pido disculpas y sigo adelante y enfrento cosas. El tema es que la persona que yo, que se supone que soy seria, soy seria, pero soy seria acorde a qué circunstancias. A mí me encanta, si vamos a una fiesta de disfraces, disfrazarme, hacer payasadas, jugar, amacarme, agarrar peluches, jugar con mi nieta. Me encanta. A mí no me importa lo que digan los demás. Ahí sale mi niña interior, pero soy una adulta responsable igual. Una cosa no tiene nada que ver con la otra, ¿sí? Esperen que han pasado muchas preguntitas o cosas acá. A ver. Las flores ayudan a mejorar nuestra personalidad, nos despiertan virtudes, obviamente, Paco. Estela dice una relación enfermiza, ¿verdad? Sí, sí. Es una relación enfermiza cuando la persona es inmadura. Tiene que madurar. Ahora yo te voy a dar otros consejitos, ¿no? ¿Qué dice acá? Totalmente asumir responsabilidad de la vida. Sí, señora. Lorena dice, hola Clau, te escucho y veo esas características en mi hijo de 19 años. ¿Cómo sacarlo de esa personalidad? Gracias. Bueno, acá enumero rapidito el tema porque sí, ya se arrancan de chicos, ya, empecemos a que empiecen a asumir responsabilidades. Afrontar los miedos. ¿Qué creen? ¿Qué idea tienen de lo que es ser adulto? O sea, ¿cuándo empezó este miedo a ser adultos? Porque encima no se dan cuenta. No dejarlos que se pongan en víctimas, porque suelen hacer eso, se ponen en víctima. Ay, ¿me vas a dejar así? Y yo que no me puedo acercar, ¿vos me vas a dejar? Bueno, estas cosas es muy común. Tienen que ellos mismos analizar las cosas de manera realista, las cosas que les pasan en la vida. Ellos mismos tienen que ver, mirá qué pasó porque no hiciste esto. Analízalo, ¿por qué no lo pudiste hacer? O sea, interpretar por qué hacen ese tipo de cosas, que empiecen a analizarse, pero no desde el reto, que empiecen a ver, ¿vos te das cuenta que hiciste esto para evitar asumir esta responsabilidad? Yo les diría que activen, que decidan, que aprendan a equivocarse, que no está nada mal equivocarse, con las equivocaciones aprendemos. No eviten los problemas, no los deleguen en otros. Proyéctense en cosas realistas, pongan detalles, no hagan un gran proyecto que por ahí les va a costar para salir de ese síndrome. Hagan proyectos cortitos. Bueno, todos los días me levanto y voy a la cama, porque seguro que no la hacen. Bueno, desde mañana hago esta función en mi casa y cúmplanla y se van a sentir genial. Y así empiecen a crecer. No importa si empiezan a crecer a los 20, a los 30, a los 19, como dice Lorena con el hijo. No importa qué edad, empiecen a crecer, empiecen a madurar. Felicítense por los logros cuando hacen cosas. No digan, es una pavada lo que hice. No, felicítense por los logros. Y no se castiguen tanto por las equivocaciones. Todos nos equivocamos. Yo les dije la vez pasada y ahora se los reitero. Ese refrán que dice, el que hace se equivoca y el que no se calla la boca. Si uno se equivoca es porque está haciendo cosas. Bienvenido a la acción en la vida. Aprendan a superarse en las cosas que no les salen. Dejen este cero nivel de frustración. No, hay veces que te vas a frustrar porque las cosas no salen. Que tu entorno sepa que estás haciendo un cambio, que estás intentando madurar. Que tu entorno lo sepa, que tu entorno te apoye, porque eso es fundamental. Ganate la confianza de los demás, porque siendo así la perdiste, porque no cumplías. Ganate la confianza de los demás, empezá a activar eso en vos. Primero confía vos en vos y los demás van a empezar a confiar. Cumplí con las cosas. Vos sos quien dirige tu vida, siempre sos vos. Amate. Hay un punto en vos que no te ama, por eso hace esas cosas. Amate, reforzá tu confianza por donde puedas. No se puede siempre vivir sin asumir responsabilidades. La esencia que yo siempre doy es Firelander. Justamente Firelander significa linterna de hada, que es del sistema de California y es para la inmadurez. Y fíjense, ¿no? Hablando de las flores, que hoy decía Paco por ahí, ¿no? Las flores, hay una comunicación, las flores tienen un lenguaje corporal, la flor, y esta Firelander es un tallo muy finito que sostiene como una especie de campanita que mira para abajo.
Y es esto, muy finito, no se sostienen mucho porque son inmaduros, mirando para abajo porque hay baja autoestima. Cuando ustedes toman Firelander, igualmente esto sería como para ir empezando a crecer. Después hay que ver cuáles son los factores por los que son inmaduros. Pero bueno, a ver, vamos a dejar un poco, si no, no vamos a poder hablar de los papás. Vamos a hablar de los tipos de papás, ¿sí? Este es un tipo de padre. Después vamos a tener los padres, hay varios tipos de papás, vamos a tener los padres inmaduros pasivos, pero inmaduros desde otro lugar. Se hacen cargo de algunas cosas y de otras no. Yo les puse inmaduros pasivos porque son casi iguales. ¿Qué hacen? Delegan el cuidado de sus hijos a otros. Hablando ya de la función como papá. Delegan a otros. Ay, toma, tenelo. Ay, toma, hacelo. Ay, toma. Ay, los dejo acá. Ay, los papás siempre están ahí para. Que por supuesto los abuelos los disfrutan, pero es como que cuando se hace costumbre de delegar mucho, es muy de inmaduro. Ponen excusas para no estar con los hijos, muchas veces. Esto se ha visto mucho ahora en pandemia. Tenían que obligadamente estar con los hijos y no sabían qué hacer. Y ponían excusas. En realidad les cuesta ni que hablar, por ejemplo, los que abandonan toda la responsabilidad de los hijos en la pareja, porque no se pueden hacer cargo de los hijos. Y les digo que es más común de lo que se imaginan, ¿eh? Y en madres. Otros, dentro del perfil de los inmaduros, están los que no les preocupa el crecimiento, el desarrollo, los avances o no del hijo. Ni preguntan cómo le va en la escuela. Y a veces se desayunan que el hijo era un desastre, pero como nunca le preguntó y no hubo comunicación, en realidad siempre el inmaduro y el pasivo son los que se comunican con los hijos a través de los juegos, jugando. Después tenemos los autoritarios. El autoritario, el papá autoritario, no es lo mismo que el papá que tiene autoridad. El autoritario, Tiffany dice gracias. Bien. Paco dice llenar la casa de flores es ideal. El autoritario es el dictatorial. En casa se hace esto, sí o sí. No voy a dar explicaciones, porque lo digo yo. Hay muchos papás así, que en realidad lo hacen a través del miedo. Los hijos le tienen miedo. Las normas se cumplen, no les importa lo que les pasa a los hijos. Acá en la casa mando yo. Obviamente ese tipo de papá infunde miedo, pone reglas, pone normas. Es autoritario, no ve si el hijo le pasa, no le pasa, si le cuesta, no le cuesta, no importa. Las cosas se hacen como lo digo yo y se terminó. Otro día voy a hablar, cuando hablemos de hijos, qué sale de ese tipo de padres autoritarios. No, es como que no dan espacio al diálogo. No les interesa el diálogo con los hijos. Sencillamente las cosas se hacen como digo yo. Y no explico por qué. No doy explicaciones. Ese es el papá autoritario. Son reglas a cumplir y si no, hay castigo. Así nomás, sin diálogo. La obediencia para ese tipo de papás es lo más importante. Ellos no van a dialogar, van a imponer. Ellos ven solo lo negativo en los hijos. Van a criticar, ves si hiciste mal esto, pero nunca van a ver los logros. Un hijo que por ahí tiene logros, pero no los está viendo. Entonces el padre va a seguir en esa conducta de autoridad. Y obviamente este perfil no está escuchando las necesidades de los hijos. O sea, no escucha porque no hay diálogo. Entonces no les importan las necesidades, lo que necesitan. No todos los hijos son iguales. No todos los hijos tienen la misma personalidad. Frente a un padre autoritario puede salir un chico desafiante con el papá o un chico totalmente sumiso. Y el sumiso va a necesitar mucho más del diálogo que el papá no le da. En cambio, cuando hablamos de papás más pasivos, papás, no, perdón, voy a hablar los de que tienen autoridad pero no son autoritarios primero, después vamos a hablar con los permisivos. Los que son o hablan con autoridad, está relativamente bien porque marcan algunas normas, obviamente,
dejan claro que la autoridad, cuando los chicos, son de los padres, ¿sí? Pero escuchando las necesidades del hijo. Educar con autoridad no es ser autoritario como papá. El autoritario pone normas, porque obviamente hay que hacer un orden en el hijo cuando son chicos. Pone normas en la casa y queda claro que los que dirigen, digamos, el plan familiar son los papás, ¿sí? Pero no es que no haya un diálogo con los hijos, sí escuchan, pero los hijos necesitan tener una figura de autoridad, no autoritario, que no es lo mismo. Ellos no gritan. Alguien que impone autoridad no grita, no necesita gritar, en cambio el autoritario normalmente grita. Y suelen dar el ejemplo, cosa que el autoritario no. El autoritario dice, acá se hace tal cosa. No sé, por ejemplo, acá no se come fritos y él se pone a comer una milanesa con huevo frito. Ah, pero eso para ustedes, yo hago lo que quiero. No. El que va a enseñar y educar con autoridad va a dar el ejemplo y va a decir por qué las normas que está dando, las va a explicar. Yo considero que ustedes se tienen que levantar temprano por y tal cosa, ¿sí? Esa es la gran diferencia. Esperen porque pasaron muchos mensajitos, llenó la casa de flores. Bueno, cada uno eligió aceptar los padres que tiene antes de encarnar. Sí, eso es cierto, Paco. Pero bueno, hay que transitarlo ahora, ¿no? Tener padres perfectos, hijos perfectos, no es de este mundo. Así que ser comprensivos y pacientes unos con los otros. Sí, bueno, ese es otro tema. A ver, Paco, no estamos hablando de... obviamente, si vamos al plano de que cuando venimos elegimos nuestro clan, con quién va a ser papá y mamá, nuestros hermanos y lo que vamos a vivir con ellos, no significa que no clasifiquemos a los tipos de papás. No estamos juzgando si está bien, si está mal. No. Estamos hablando de los tipos de papás que existen a raíz de que pasó el Día del Padre, y bueno, estaban hablando de ese tema, de qué tipos de papás, y a raíz de los pacientes que yo atendí, que varios en terapia me estuvieron hablando de cómo pasaron el Día del Padre y saltaron estos temas y me pareció oportuno traerlo. Después tenemos los papás permisivos, que son los que ponen reglas, pero si los chicos la cumplen o no, no les dicen nada. Para ellos lo más importante es el bienestar emocional de los chicos, a lo que dé lugar. Entonces, obviamente, los chicos, al ver que ponen una norma en la casa y si no la cumplen no pasa nada, no las van a cumplir. Y esa criatura después va a ir a otros lugares en donde las normas se tienen que cumplir y se va a chocar con una realidad que la vida afuera es diferente. Van a tener que cumplir normas, van a ir al jardín, van a tener un horario, van a tener la seño, van a tener la directora y tienen que cumplir normas. Entonces tienen que empezar a darse cuenta que el mundo real afuera es diferente. Los tenemos que educar para el mundo real. ¿Qué dice Julieta? Yo creo que sería la madre permisiva. Bueno, hoy hablamos de los padres. En octubre hablo de las madres. Pero no sé, Julieta, posiblemente seas permisiva. Por ahí es aplicable para las dos, madre y padre, esto que estoy diciendo, ¿no? También les dan demasiada libertad, porque muchas veces esos permisivos, esos padres permisivos, han tenido padres autoritarios. Entonces dicen, no, yo a mi hijo le voy a dejar que haga lo que quiera. No está bueno porque los chicos piden límites a gritos. Un chico pide límites. Esto no quiere decir ser autoritario, pide límites, necesita límites. El permisivo deja que los hijos tomen las decisiones. Y uno le puede dejar a los hijos tomar decisiones a cierta edad y para ciertas cosas, pero hay otras que tenemos que intervenir, sí o sí, porque no saben, porque no tienen conocimiento. Después, cuando son más adultos, sí, obviamente, a abrir las alas y volar. Pero en el mientras tenemos que estar nosotros para decidir. No podemos dejar que un chico se levante a cualquier hora, coma a cualquier hora, no tenga horario, no tenga disciplina. Porque se va a terminar frustrando. ¿Qué pasa con los permisivos? Hacen hijos que después tienen ellos el control de la casa. Y eso es un gran problema. Así que, Julieta, prepárate, si sos permisiva. Después tenemos los sobreprotectores. Y los sobreprotectores, para ellos, es el mundo, todo lo que pasa, todo es un peligro permanente. Entonces son los que llevan al chico a la plaza y no toques esto, no te alejes de mí, no te ensucies con barro, no toques la arena, no esto, no.
olvidémonos de la pandemia, en situaciones normales, ¿no? No sé, si va a tirarle el tobogán, un poco más, lo deja arriba y lo va teniendo mientras lo deja hasta abajo, ¿no? Lo deja disfrutar de la caída. Bueno, esto, ¿no? Esos que quieren siempre estar por delante del hijo para evitarle los tropezones, para evitarle las frustraciones. Son los que dicen, deja, yo te lo hago, deja, yo te lo hago. No quieren que sufran, pero estamos no dejando, estamos creando un Peter Pan. Que no, le hicimos todo, entonces no sabe hacer nada, no quiere ser adulto. Y total, siempre le hicieron todo. Después tenemos los manipuladores. Los papás manipuladores, que son los que te quieren al lado tuyo siempre. Cuando yo sea viejito, vos me vas a cuidar, ¿cierto? Porque yo estoy siempre con vos. Y ya estamos metiendo la culpa intravenosa en los chicos. O hacen comentarios mientras van creciendo las criaturas, cuando son adolescentes o cuando ellos ya se están poniendo viejos, empiezan a hacer comentarios, ¿no? Qué mal abandonar a los padres. Y yo siempre digo a esos papás, si has hecho una buena función, los hijos normalmente no te abandonan. O sea, sembrás, ¿qué sembrás? Es lo que vas a recibir de los hijos. Por supuesto que puede haber casos excepcionales en donde el hijo es un mal agradecido y fue un papá ejemplar y no sé, y lo abandonó, lo dejó en un geriátrico, no sé. Pero manipularlos con la culpa, ¿no? Manipularlos en lo que tienen que hacer o dejar de hacer, ponerse en víctimas, el manipulador, el papá manipulador es muy de victimizarse. ¿Cómo me vas a dejar? Manejan mucho la culpa. Y si el que recibe los comentarios está proclive a agarrar todas esas culpas, está en el horno, digo yo, porque después va a tener una vida frustrada. Va a tener una vida frustrada o va a usar la excusa de porque me tuve que cuidar a papá o mamá, que lo hablamos en algún otro programa, cuando en realidad podemos tener a los padres al lado nuestro, hacer nuestra familia y demás, pero a veces los papás manipuladores también son los que los recuida de las hijas mujeres. Los recuida, ¿no? ¿Y quién es? ¿Y con quién vas a salir? A ver, y traerlo a casa, y tenemos que ver quién es, porque imaginar, y porque yo te cuido. Siempre va desde la manipulación, porque yo te cuido, me preocupo por vos. Hay mamás que también son así. No. Ay, Paco, por favor. Paco, decís, habla solo de las equivocaciones de los padres. Vaya día de los padres. No, Paco, por Dios. Vamos a hablar de los buenos también, tranquilo. Vamos. Yo puse los ejemplos de los pacientes que me han comunicado esto, pero yo dije, bueno, en el programa voy a hablar de esto para que, bueno, fíjate, Paco, no sé si estuviste en el programa anterior, que el texto que yo hice para el Día de los Padres hablaba justamente de bueno, malo, lo peor, lo mejor, son nuestros padres, hicieron lo mejor que pudieron, ¿sí? No es ni siquiera para juzgarlos, cada uno hace lo que puede y va a entregar a sus hijos lo que puede acorde a lo que han vivido ellos también, porque ellos también fueron hijos. En el texto que yo leí la vez pasada hablaba de eso, no es que ahora les quiero dar con un caño a todos los papás, Paco. No, de ninguna manera, de ninguna. Bueno, acá, mira, acá, Paco, viene una buena. Los padres democráticos. Los padres democráticos son estos que ponen normas en la casa, porque hay que ponerlas, explica por qué hay que cumplirlas, o sea, en forma democrática. Bueno, vamos a poner un orden en esta casa nos vamos a levantar a tal hora, vamos a hacer esto, vamos a distribuir las tareas, papá y mamá trabajan, entonces ustedes tienen que colaborar, no me sale la palabra, se distribuyen las tareas, ¿sí? Entonces, pero en forma equitativa, se les explica a los hijos por qué estas normas, por qué se va a hacer esto, por qué se va a hacer aquello, y después obviamente se dice, hay que cumplirlas. Estamos en un equipo, en una familia. Entonces todos vamos a tener una función y en base a esa función, si alguien no cumple, está jorobando al resto del equipo. Entonces,
va a haber consecuencias al no cumplir las normas, válidas tanto para los hijos como para los padres, ¿sí? Pero bueno, explican las normas que ponen y dicen que se tienen que cumplir. También los padres democráticos son los que alientan a los hijos a ser alguien en la vida. Los alientan permanentemente. Y cuando digo alguien, es por el bien de ellos, o sea, alguien no porque tiene que traer un título universitario. Alguien, alguien íntegro en la vida, con valores, que se sepa sustentar, que consiga un oficio, un trabajo, que enfrente la vida. Ellos lo que hacen es alentar a los hijos, el padre democrático, a conseguir cosas en la vida. Y no solo hablo de conseguir cosas materiales, de conseguir, de explicarle lo que es la amistad, de explicarle lo que es formar una familia, que normalmente es con el ejemplo. Los padres que son democráticos lo hacen desde el ejemplo de su familia, pero explican, tratan de crearles expectativas a los hijos, obviamente siempre teniendo en cuenta hasta dónde da esa persona. No todos los hijos tienen la misma capacidad. Yo, por ejemplo, hace mucho, en una exposición que estuve, había una mamá con un chiquito con síndrome de Down y hablábamos de esto, ¿no? Y tenía la hermana que no tenía ningún problema. Pero ella me decía, es increíble, me dice, pero ella, por la otra chica, me dice que tiene todas las capacidades y todo por delante, no se esfuerza para nada de nada. En cambio, él hacía unas cosas en carpintería excelentes. Él siempre se esforzó por más, por más, por más. Más allá de que la problemática acá estaba, obviamente, como pasa siempre, cuando hay un chico con discapacidad en la familia, los demás hermanos se tiran a nada porque no están alentados para nada, ¿no? Pero bueno, por eso digo, sacar lo mejor de cada uno de los hijos. Esta es la función de un papá democrático. Fomentarles la independencia, fomentarles el esfuerzo. No se puede lograr las cosas si no hay esfuerzo. Lamento decirle a los hijos, hay que esforzarse, sí, pero tampoco estamos hablando de que tienen que cargar unas piedras de 300 kilos todos los días. O sea, yo no creo que la gente esté todo el mundo súper esforzándose y sufriendo. No, pero bueno, todo lleva un esfuerzo de algo para lograr cosas. Y ahí es donde nos tenemos que mover. Bien, ¿sí? Regalar flores a los padres hoy. Estela dice, está muy bueno el programa, está bueno poder tener un panorama de todos, de unos y de otros. Claro, ese era mi objetivo, ¿no? Olga dice, son padres con características distintas, nada más. Claro, es que es el enfoque. No sé qué pasó con Paco, se me enojó Paco. Claro, el enfoque, porque también existen estos papás, Paco. También existen estos papás y a veces es un poco también para que se den cuenta, ¿no? Esos papás en donde por ahí está el error y lo puedan modificar. Algunos lo pueden modificar todavía. Pero yo, la verdad que dentro de los perfiles de papás, me parece como el democrático, el más democrático, el más parejo, el más estable. Pero también, y por último, lo quise dejar para el final, justamente a propósito, están los papás violentos. Los papás violentos y los papás abusadores o adictos, que no se pueden hacer cargo. Los adictos no se pueden hacer cargo, empezando por ahí. No se pueden hacer cargo porque no se pueden hacer cargo de su propia persona. Pero después tenemos los violentos que lamentablemente en la mayoría de los casos son violentos porque eso es lo que han aprendido. Estuvieron en un hogar con violencia y entendieron que esa era la forma de comunicarse o de educar. Yo siempre digo que de un papá violento puede salir un hijo varón muy protector de las mujeres y muy sumiso a su vez, o puede salir otro golpeador. Sin juzgar, porque yo digo que las historias se repiten,
y los padres repiten lo que les han enseñado. Pero yo creo que uno de los perfiles por ahí más complicados, más dignos de análisis, es el perfil de el papá golpeador. Esos jorobados, sí, Olga. Es el peor perfil porque lamentablemente hay muchos, no la pasan bien y en algún punto cuando hay hijos y los hijos crecen, se enfrentan a esos papás y lamentablemente siempre termina alguien lastimado. Porque los hijos aguantan, pero ya cuando son adolescentes, sobre todo si hay un papá golpeador y un hijo varón adolescente, llega un momento que lo va a enfrentar y ahí se va a armar un lío bárbaro. Pero bueno, acá el tema es analizar también por qué esa mujer sigue con un hombre así. Pocas veces en mis años he visto hombres golpeadores que hayan querido sanar eso. Normalmente no van a terapia, los que vienen a terapia es la mujer o los hijos. Paco que dice, los hijos se fijan en lo que hacen los padres más que en lo que les dice. Yo creo que las dos cosas van de la mano, Paco. La palabra y el ejemplo. Si yo digo una cosa y hago otra, obviamente, ¿qué respeto me van a tener? Ninguno. Yo no puedo decirle a mis hijos que hagan algo que yo no estoy haciendo. Me parece que tienen que ser las dos cosas de la mano. Por eso hablaba antes del ejemplo, dar el ejemplo, ¿no? Si le estamos pidiendo algo a los chicos, hay que darles el ejemplo. Saliendo del tema, no, les voy a leer primero, hablando de Peter Pan y de todo esto, porque ya del papá les leí una reflexión, y después de esta reflexión, Mateo, te voy a pedir, después de la reflexión, que pongamos el inicio de que ya les voy a explicar de California, que vamos a empezar el 10 de julio. Y me voy corriendo rápido porque ya se me acaba el tiempo. Esto es de Walt Disney, justamente como Peter Pan era de Walt Disney, busqué un texto de él acorde a esto. Dice Sueños, se llama. Dice, y así después de esperar tanto, un día, como cualquier otro, decidí triunfar. Decidí no esperar a las oportunidades, sino yo mismo buscarlas. Decidí ver cada problema como la oportunidad de encontrar una solución. Decidí ver cada desierto como la oportunidad de encontrar un oasis. Decidí ver cada noche como un misterio a resolver. Decidí ver cada día como una nueva oportunidad de ser feliz. Aquel día descubrí que mi único rival no eran más que mis propias debilidades y que en estas está la única y mejor forma de superarnos. Aquel día dejé de temer a perder y empecé a temer de no ganar. Descubrí que no era yo el mejor y que quizás nunca lo fui. Me dejó de importar quién ganara o perdiera. Ahora me importa simplemente saberme mejor que ayer. Aprendí que lo difícil no es llegar a la cima, sino jamás dejar de subir. Aprendí que el mejor triunfo que puedo tener es tener el derecho de llamar a alguien amigo. Descubrí que el amor es más que un simple estado de enamoramiento. El amor es una filosofía de vida. Aquel día dejé de ser un reflejo de mis escasos triunfos pasados y empecé a ser mi propia tenue luz de este presente. Aprendí que de nada me sirve ser luz si no voy a iluminar el camino de los demás. Aquel día aprendí que los sueños son solamente para hacerse realidad. Desde aquel día ya no duermo para descansar. Ahora simplemente duermo para soñar. Esto es para decírselo a los que no se animan a madurar, a los de síndrome de Peter Pan. Rapidito ponemos el cartel, por favor. 10 de julio vamos a arrancar con el sistema de California. Los que se quieran quieran aprender un poquito de flores, si no saben nada de flores, pueden engancharse con este curso que dura 6 meses, que lo damos por Zoom. El compromiso es un sábado al mes, de 14 a 20 horas, y después va el diploma correspondiente cuando termina la cursada. Los espero, el que quiera y el que le vibre esto, vamos para adelante.
Hermosísima reflexión, gracias, sí, Claudia, muy clara, muy bueno, abrazo, éxitos, gracias, gracias, gracias. Ya estamos en las 19 horas, tengo que entregar el programa. Gracias, Mateo, por asistirme siempre. Los dejo ahora con los chicos de Ciencia de Vida y nos vemos el jueves que viene. Ay, no te puedo decir, Julieta, lo de Bach. Después lo voy a decir en el próximo programa. El jueves que viene a las 18 horas, como siempre. Ahora se quedan con los chicos de Ciencia de Vida.